Hola, bienvenidos al canal Alma Escena. Hoy tenemos como invitado a Jaime Carrillo López, que bueno, no sé cómo presentarle a Jaime porque ha tocado y toca muchísimos palos de todo tipo, pero bueno, sobre todo relacionado con la salud y el crecimiento consciente, ¿no? Eh, Investigador de muchísimas cosas, de nutrición, de otros aspectos de cómo abordar lo que podemos llamar medicina, no sé si sería la palabra, ¿no? Más bien salud, ¿no, Jaime? Salud, Salud, sí, es salud. más completa. Medicina es otra cosa. Y bueno, pues bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Felipe. Encantado de estar aquí contigo y, bueno, pues muy agradecido. Ujú. Muy bien. Bueno, para quien quiera conocer un poquito más de Jaime, tiene un canal que se llama Conciencia y Vibración, donde comparte vídeos muy interesantes sobre muchísimos temas. Y hoy me gustaría que, no sé lo que nos dará la entrevista, pero yo creo que vamos a empezar por mí. Me gustaría que nos hablaras del tema de la evolución de la especie humana, ¿no? El evolucionismo, de dónde venimos y cómo ha sido ese evolucionismo que, según lo que yo tengo entendido, según tus investigaciones, choca de lleno con las teorías oficiales, ¿no? Con la corriente oficial, ¿no es así? Bueno, totalmente, ¿no? Yo de todas formas creo que choco con todas las corrientes oficialistas Ujú. de plano. Y, y bueno, pues en este caso, que es un tema muy importante, ¿no? El abarcar la historia real del ser humano, tan importante como compleja, yo diría. Es muy difícil abordar con cierto grado de acierto lo que es la verdadera historia de la humanidad o del ser humano, ¿no? Porque creo que para empezar hay que diferenciar bien lo que es el ser humano de lo que es el humano. Ujú. ¿Y cuál sería esa diferencia? Buena pregunta. Bueno, el ser humano, fíjate la palabra ser humano. La palabra ser ya implica la posibilidad de tener una singularidad propia, única, que quizás otras cosas que podemos ver en la realidad, pues no las tienen. Te pongo un ejemplo. Un robotoide, ¿no? De estos ahora que hay presentando, por ejemplo, telediarios, que han dicho últimamente, por ejemplo, que en China presentan robotoides los telediarios. Tienen aspecto humano, ¿de acuerdo? Están dirigidos por una inteligencia artificial, pero carecen de esa singularidad, carecen de empatía, carecen de la posibilidad de amar, carecen de la posibilidad de elegir libremente, por lo tanto, entonces estaríamos hablando de un humano, por así decirlo, o un robotoide, o un ente. Entonces, eh, cuando abarcamos la pregunta de dónde proviene el ser humano, hay como dos aspectos a analizar. De dónde proviene realmente nuestra genética en tercera dimensión, es decir, en aquello de lo que vemos o que nuestros sentidos perciben o ven, que es una frecuencia muy concreta de la energía densificada y que todo el mundo podemos observar, ¿no? O tocar o oler, en fin, pero estaríamos hablando concretamente del aspecto físico, por así decirlo. ¿De dónde proviene el aspecto físico? Pero ¿de dónde proviene el ser humano? Es una pregunta mucho más profunda, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es ese origen, según tus investigaciones? Bueno, vamos a abarcar por un lado, yo creo que habría que empezar por abarcar lo que dice la oficialidad, ¿no? Ujú. Y la oficialidad, pues ya sabemos que dice que, bueno, pues casualmente el azar, ¿no? Generó un Big Bang donde un montón de energía se acumuló en un punto determinado del espacio, explotó, reventó y a partir de ahí empezó a densificarse y a aparecer poco a poco la materia y los mundos que observamos. Y en un momento determinado apareció la Tierra y en la Tierra, después de X tiempo donde se enfrió lo que sería un magma
generalizado, empezó lo que sería el primer caldo primogénito, que sería el mar. Y en el primer mar nadie sabe cómo empezó la primera célula, y de la primera célula empezaron pues, las especies marítimas, del mar pasaríamos a la tierra, pasando por los anfibios y luego los animales reptiles, y luego los terrestres, mamíferos, luego finalmente las aves. Bueno, una vez que entiendes esto, la primera cuestión es ¿qué interés realmente podría tener una creencia, porque no deja de ser otra cosa que una creencia, en esta teoría, ¿no? Fíjate tú lo que es Felipe, considerar que nosotros provenimos del azar. A nivel, digamos, de valores, a nivel práctico, a nivel ético, pensar o creer a fe ciega que venimos del azar implica carecer de consecuencias en nuestros actos, o incluso, pues no sé, ser capaces a lo mejor de no hacerte caca mientras caminas, sería un acto impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos del mono. Bueno, yo creo que quien promovió realmente esta teoría, que bueno, parece ser que arraiga también más en cuestiones del pasado a nivel científico, sabía muy bien a nivel profundo lo que quería programarnos mentalmente al ser humano, ¿no? Y eso es lo fundamental, eso es lo trascendental. Si tú crees que vienes del mono, cualquier cosa te va a parecer brillante, cualquier cosa que hagas. No va a tener consecuencias, es todo azar. Entonces vas a valorar también cualquier ser que crea algo distinto a lo que tú podrías hacer o crees que podrías hacer, también lo vas a tender a sobrevalorar también mucho. Y aquí entramos en el tema de la idolatría, entramos en el tema de entrar en la jerarquía, considerar a otros seres que no tienen por qué ser más que tú a nivel de autoridad. Sin embargo, pues les concedemos habitualmente, de manera programática, cultural o inconsciente, ciertos atributos que a lo mejor no son tales. Simplemente, no sé, te pongo el ejemplo del Papa, representante de Dios en la tierra. Bueno, vamos a considerarle de momento que es un ser humano como tú y como yo, para empezar, ¿no? Y que tendrá sus cosas como todo el mundo, y a partir de ahí luego vamos a ir viendo, pero desde luego ya creer que es más relevante o más importante que cualquiera de nosotros, pues implica sumisión y implica obediencia ciega, y implica trabajar para alguien que se aprovecha de ti. Qué casualidad que cuando uno investiga en profundidad también lo que es el origen de la ciencia como dogma de fe, arraiga justamente en los mismos que generan las religiones. Si supieran esto muchos científicos, ¿verdad? Sí, sí. Y te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, Felipe. Por ejemplo, la mayoría de las editoriales que habitualmente utilizamos los profesores en secundaria o en la universidad o en primaria, resulta que son jesuitas. Fíjate, entonces te están diciendo, por un lado, que nos han creado un ser superior, y los mismos que te dicen eso, por otro lado, abiertamente y fácilmente comprobable, están diciéndote, no, ustedes vienen del mono. Ya, sí, ahí entramos en una confusión y un caos que, claro, al final no sabemos ni quiénes somos ni qué sentido tienen nuestras vidas, ¿no? Igual ese es el objetivo, ¿no? Precisamente, ¿no? Claro, mira, pues simplemente todo el mundo sabe que cuando nacemos en estos mundos de tercera dimensión, no tenemos ningún tipo de recuerdo consciente, ¿no? Entre comillas. Es decir, parece ser que hay algunos seres humanos que, bueno, que de muy temprana edad se evidencia que hay una memoria que por lo que sea
ha perdido menos que otros seres humanos, ¿no? Y eso es muy importante y muy interesante porque corrobora bueno, que tenemos una historia anterior al nacimiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, cuando nacemos, casi todo el mundo no recuerda nada de su pasado y esto ya implica pasar por una especie de borrado de memoria, sí o sí. Y luego, si observamos nuestro cerebro, pues ya tener los dos hemisferios totalmente divididos en dos, ¿no? Como si nos hubieran dado un hachazo en el hemisferio derecho por un lado, el hemisferio izquierdo por el otro, las emociones, los pensamientos. Y es como que, bueno, como que hay algo, vamos a ponerlo de momento así, vamos a presentarlo así, que realmente se dedica a generar inconsciencia, ¿de acuerdo? Tenemos consciencia, tenemos el subconsciente y tenemos la inconsciencia. La pregunta que arraiga muchísimo con el origen del ser humano es ¿qué o quiénes genera esa inconsciencia? ¿Qué o quiénes genera esa anatomía que a su vez como característica innata tiene un alto grado de inconsciencia? Y ya nos iríamos al otro polo extremo, que sería el creacionismo, ¿no? Serían las religiones. Todas las religiones nos hacen creer que nos hizo un Dios, ¿no? Como si fuéramos Pinocho y bueno, estuviéramos buscando el sentir y agradecidos por nuestra existencia a ese creador o a ese Dios, ¿no? Bueno, tampoco voy a darle muchas vueltas porque es una creencia que lógicamente tiene una particular connotación filosófica, que es la obediencia a quienes te dan ese tipo de filosofía, y eso es evidente, es un sistema de manipulación que todo el mundo es capaz de ver en el momento que lo quiere ver, ¿no? Otra cosa es que no lo quieras ver, pero es un sistema de manipulación, una jerarquía determinada y bueno, pues ahí está también. Pero que yo creo que incluso cuenta más verdades que la propia ciencia, ¿no? Porque la teoría de que venimos de una célula en el mar y posteriormente del mono en sí, bueno, pues la verdad es que realmente cuando uno profundiza en la primera posibilidad, con un poquito de vueltas que uno lo da, se da cuenta de que no hay ningún fundamento. O sea, simplemente la existencia de una pluma, no hablemos de un ala, como órgano que es capaz de generar el vuelo, ¿cómo es posible que eso ocurra a lo largo de millones de años? Yeah. Y tú le preguntas a un evolucionista que te explique esto y es que no te va a dar ninguna explicación convincente. ¿Y cómo es posible que no haya ningún animal con los órganos, digamos, con un proceso de hibridación entre unos órganos y otros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a un sistema respiratorio a un sistema branquial, ¿no? Por ejemplo, el caso de las ballenas, que se supone que después de que se extinguieran los dinosaurios hace 65 millones de años, todos los animales grandes pues se extinguieron y la ballena es una evolución de una especie de zorro, Felipe. Un zorro. Esto es ciencia, tío, esto es ciencia, ¿no? Pues, lógicamente le das un par de vueltas, ciencia ficción, ¿no? Pero lo cuentan así en la universidad y se quedan tan anchos y todos los biólogos del mundo no quieren someterlo a la duda, ¿no? Esto es así, punto. No quieren, no sé por qué, eso ya es una cuestión que tampoco quiero entrar en ello. Bien, abarcado estos dos extremos, donde estoy más de acuerdo con la teoría creacionista, sin embargo, al final uno ve que tiene como una especie de anzuelos revestidos de grandes mentiras, de grandes engaños. Por lo tanto, quizás hay posiciones más intermedias, Felipe, que es el intervencionismo. Bien, ¿por qué pienso o creo, considero que estamos intervenidos? Que el verdadero origen del ser humano es el intervencionismo. Pues es tan sencillo
comprobar que actualmente nuestros científicos son capaces de clonar una oveja, son capaces de poner una oreja en una rata, y esto hace ya muchísimo tiempo. Son capaces no sé, haciendo modificaciones genéticas, de hacer gallos sin cabeza, sin plumas, animales fluorescentes. Impresionante. O sea, tenemos una ingeniería genética que está, por así decirlo, a la vista de todos desde el punto de vista científico, tan increíble que, claro, cuando tú ves una rana fluorescente y no sabes de dónde viene, dices, bueno, pues vendrá de la evolución. No, no, ha sido un tío con su bata en un laboratorio, ¿no? Bueno, pues esto extrapólalo a lo mejor a nuestra situación actual y pues ya no entro en qué tipo de seres son los que se dedican a hacer ingeniería genética, incluso también con nuestros propios cuerpos, pero para mí hay intervencionismo y para mí hay seres modificando nuestra genética. Ujú. Claro, pero esto que planteas, esta teoría, eh, no podemos, como dices, ¿no? No podemos igual entrar a valorar quiénes pueden ser los interventores, ¿no? Ahí puede ser alguien ajeno a este planeta o alguien dentro de este planeta que tiene esa tecnología que hace miles de años es impensable que existiera. Entonces nos ponemos en un lugar en el que ha habido esos adelantos tecnológicos, esos avances científicos hace miles de años y se han ocultado después, ¿o cómo ha sido eso? Eso ya es muy difícil, ¿no? Porque, bien, si miramos las culturas ancestrales, lo que son las pruebas, ¿no? Lo que nos podemos fundamentar, comprobamos que la tecnología que usaban civilizaciones antiguas eran posiblemente superiores a la que nosotros en la actualidad, de manera cotidiana, independientemente de lo que la élite tenga, porque yo creo que muchas de las cosas que ellos tienen las desconocemos, pero lo que sí conocemos actualmente como de forma cotidiana, yo creo que anteriormente ciertas civilizaciones bajo mi punto de vista, evidencian de que tenían una enorme cantidad de tecnología, y ahí están las pruebas para que las quiera ver también. Y están por todo el mundo. Ujú. Sí, ejemplos son las pirámides. O sea, las pirámides esas no se hicieron a palos y cuerdas. Es que eso, a Evidentemente. martillo. Eso está claro que ahí había una inteligencia muy avanzada. O sea, un avance tecnológico que en teoría no corresponde con la historia oficial que nos han contado. Entonces ahí sí que podemos tener una rendija por la que decir, pues eh, no vivían con hierro y maderas, vivían con algo más, ¿no? Sí, hay muchísimo, es que hay multitud de evidencias. Si nos ponemos a hablar de las evidencias, es que no paramos, ¿no? Y si coges, por ejemplo, el paralelo 33 de la Tierra, justamente en el paralelo 33 tienes multitud de restos de civilizaciones que evidencian, pues, por ejemplo, la utilización de piedras con más de 80 toneladas o incluso algunas de más de 3.000 o 4.000 toneladas que las subían a lo mejor a 50 o 60 metros de altura, que no dejaban ni siquiera un papel, pues un folio, ¿no? que pudiera pasar entre una piedra y otra. Bueno, que conocían el número phi, por ejemplo, que conocían el número pi, que conocían incluso el diámetro de la Tierra y por eso se fundamentaban su estructura en el metro, que colocaban las estructuras estas con una orientación casi perfecta, norte-sur, este-oeste, que los hacían, por ejemplo, teniendo en cuenta los equinoccios y los solsticios. Es impresionante, Ujú, Felipe. Yo ujú. me conformo con bastante menos para vivir. Ya, ya. Eh, sí, no, vamos, yo estoy convencido de que estructuras de ese tipo
pues eso, hubo algún avance que hay algo que se nos está ocultando en lo que es la historia oficial y porque no, es incomprensible poder creer que eso con miles, por mucha gente que tengas trabajando se puede hacer con los medios con los que nos han contado supuestamente que se hicieron, ¿no? Es impensable. Ya partiendo de ahí, de que nos están engañando, ¿no? Porque es impensable, o sea, sería muy difícil construir una pirámide de esa forma hoy en día, con los adelantos tecnológicos que hay hoy en día. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que crees que se oculta eso? Porque quien lo oculta sabe que Muy, no lo está ocultando, ¿no? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo tengo la sospecha, la intuición de que esto que llaman ahora nuevo orden mundial es un viejo orden mundial y tengo la sospecha de que la estructura jerárquica de este planeta en cuanto a quién gobierna en realidad, me estoy refiriendo al gobierno de los gobiernos, sabe perfectamente nuestra historia, pero lógicamente cuando hablamos de una jerarquía, luego si quieres hablamos de la jerarquía, porque creo que es un tema muy importante Uh-huh. y también arraiga incluso con lo más íntimo y profundo del ser humano y con el origen del ser humano. Uh-huh. Cuando tú tienes el poder en una jerarquía, en una estructura jerárquica, decía que cuando estás arriba y quieres seguir arriba, lógicamente eso implica un sistema de manipulación jerarquizada desde arriba hasta el último mono. Entonces lo que haces para mantener tu estatus por encima de cualquier cosa, ¿no? Porque quieres seguir en el poder y arriba de esta situación, es un sistema de engaño donde a los dos más próximos tuyos, a uno le cuentas unas cosas por la derecha, a otros le cuentas otra cosa por la izquierda y vas ramificando esta trama de engaño y manipulación pues para simplemente, lógicamente, pues para mantenerte ahí. Es que no hay otra forma de mantenerte ahí. Entonces, lo que comentaba es que la entidad o el ser, quien sea que está arriba en la jerarquía de poder, en el gobierno de los gobiernos, lo que lógicamente entiendo que hace es un sistema de manipulación y engaño piramidal, jerárquico, pues tipo, ¿cómo se llama esta empresa de alimentación Herbalife, por ejemplo, Sí. ¿no? Uh-huh. Igual, exactamente igual. Y lo que pasa es que hasta qué punto nos ha manipulado, hasta qué punto nos ha generado inconsciencia o engaño o manipulación, bueno, pues ahí podríamos entrar en un debate muy, muy profundo, pero bajo mi punto de vista no estará muy lejos quien gobierna realmente de toda esa manipulación y engaño. Uh-huh. ¿Tú podrías dar datos de quiénes nos gobiernan realmente? Creo que no los conocemos nadie realmente porque precisamente su táctica es permanecer en el anonimato, ¿no? Yo por lo menos eso es lo que creo. No sé si tú tienes alguna pincelada que nos puedas dar de quién puede ser. Mira, yo llega un momento en el cual, a ver, tú sabes que practico la hipnosis regresiva o la hipnosis como terapia. De momento lo estoy practicando solamente con familiares y amigos, pero ya llevo unas cuentas y llevo muchos años preparándome en ese sentido. Y claro, tenemos el consciente, tenemos el subconsciente y el inconsciente. Cuando tú sabes facilitar la entrada de un ser a su subconsciente y le facilitas la adquisición de su potencialidad en la medida de lo posible y en la medida que esa persona pueda ser capaz de recibir, resulta que tienes unos arquetipos o una simbología o unas interferencias que son muy comunes a todos los seres, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué más da que sea un ser humano, que sea otra cosa, ¿no? ¿Qué más da? Pero hay algo y entonces lo importante ya no es tanto quién son,
qué razas son, si tal, sino a qué se dedican y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ello? Entonces, lo más importante de todo esto, el conocimiento que se puede extraer de todo esto, es que hay todo un organigrama jerárquico funcionando codo con codo, con una mente colmena, para generarnos inconsciencia. La única posibilidad de revertir ese proceso es que uno mismo quiera realizar la adquisición de consciencia. No hay otra. Pero tenemos que querer. Creo que lo que podemos hacer, la gente que pues hemos querido, que yo ya no sé si libremente elegir la consciencia, pues porque tuve pues como una especie de ansiedad por buscar a los 19 años que no he podido eludir en toda mi vida. Podría haber, en algún momento podría haber descansado un poco, pero nada más. O sea, yo no he podido parar, no he podido evitarse yo mismo, ¿no? Por así decirlo. Y eso, Felipe, pues a lo mejor es porque también hay algún tipo de mecanismo de lo que llamamos el ser. En este caso somos seres humanos, pero el mismo ser tiene algún mecanismo de autorrescate, posiblemente en situaciones donde el grado de inconsciencia es, pues ya, digamos, en situaciones de grado de inconsciencia muy fuertes. Pero tampoco lo sé de cierto. No sabría decirte hasta qué punto el proceso es algo que uno desea o quiere o es simplemente una cuestión muy profunda que ni siquiera comprendemos nosotros desde aquí. Pero esa persona que ha elegido, pues, por ejemplo, ser yo cuanto menos sé, mejor, más feliz soy, ¿no? O mucha gente te lo dice. Te comes mucho la cabeza, yo no quiero, yo quiero ser más, no sé, de mis cositas y no comerme mucho el tarro y tal. Y bueno, pues ese ser hemos sido nosotros en esta y en otras vidas seguramente. Ya. Sin embargo, ahí es donde se están alimentando, ¿no? En esa inconsciencia es donde dices que se están alimentando estas jerarquías, ¿no? Sí, Eh, claro. ¿qué alimento reciben ahí? O sea, ¿por qué necesitan esa de esa inconsciencia nuestra? O de esa consciencia nuestra, porque yo lo que intuyo es que precisamente nos dejan siendo inconscientes para ellos ser más conscientes. O sea, ellos se alimentan al final de nuestra consciencia, ¿no? Igual entiendo yo esto que puede ser así, no sé si estoy equivocado, si estarías de acuerdo. Bueno, es una pregunta impresionante, ¿eh? Es una pregunta muy buena. Nuestra singularidad más sutil dentro de nuestro aspecto sublime, es decir, el que no es tangible, estamos hablando de nuestra condición esotérica, invisible, pero cuando hablamos de cosas invisibles no estamos hablando de pajaritos en el aire, sino que estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de sentimientos. Algo que todo el mundo sabe que existe, pero que no vemos, ¿vale? Eso en sí entraña todas las posibilidades existenciales dentro y fuera de lo que nosotros estamos percibiendo. Lo que nosotros sentimos dentro y conocemos dentro, lo podemos extrapolar también fuera. Entonces, por ejemplo, nuestros pensamientos y emociones, para entendernos, podríamos definirlos como la parte de nuestra burbuja multiversal que se encuentra en la cuarta dimensión. ¿De acuerdo? La tercera dimensión sería lo que nosotros estamos viendo, lo que nuestros ojos generalmente observan y ven, aunque hay gente que ve más allá de la tercera dimensión, pero generalmente solamente vemos lo que es la parte de la energía más densa. Los pensamientos y las emociones que no vemos, pero que sabemos que existen, pertenecerían a esa cuarta dimensión.
Y aquí hablamos de planos, de planos, de planos existenciales. Y estamos hablando no de algo que está solo y exclusivamente fuera, sino que también está dentro de nosotros. Es decir, hay una parte importante de nosotros, más importante que el cuerpo, que pertenece a la cuarta dimensión. Y luego está, por otro lado, nuestra singularidad más sutil o más sublime. No lo voy a llamar alma porque está muy corrompida esa palabra. No le voy a llamar espíritu, también está demasiado utilizada. Le voy a llamar la parte más sutil nuestra, que es el sentimiento, que es lo que nosotros podríamos definir como amor, como luz. Esa parte es realmente, digamos, sería nuestra esencia o nuestra verdadera esencia, ¿no? Nuestro verdadero yo. Y evidentemente pertenece a un mundo donde no existe el tiempo. Por lo tanto, no es creado. Si preguntamos, ¿cuál es el origen del ser humano? La parte más importante del ser humano no es creada. Es intervenida. ¿Sí? ¿Cómo es posible que nosotros mantengamos 36 grados y medio de temperatura corporal mientras estamos vivos? ¿Cuál es la fuente de energía? Tela, ¿eh? Sí. Evidentemente, estamos hablando de una fuente de energía brutal que sostiene y mantiene nuestro cuerpo vivo desde el nacimiento hasta nuestra muerte, hasta la hora de marchar de aquí, con esa temperatura corporal. Estamos hablando de energía propia. Y a su vez estamos hablando de una necesidad de alimento de nuestra parte física, ¿no? O sea, es algo complejo. Pero cuando la fuente de energía principal, que sería nuestra parte o aspecto luz, que sería una energía muy sutil, muy sutil, de por encima de la cuarta dimensión, es transformada en energías densificadas a través de las emociones, es decir, sobre todo arraigadas en falsas creencias, y por lo tanto, ¿por qué nos manipulan? ¿Por qué quieren engañarnos? Pues porque necesitan que tengamos emociones densas continuamente. Estas entidades, que no seres, estas entidades que tienen inteligencia artificial, no tienen fuente de energía propia particular. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía que ellos tienen? Pues te puedes imaginar. Ya. Aquí me está Y viniendo... no les queda otra, ¿eh? Sí, sí, me está viniendo ahora mismo la imagen, bueno, me está viniendo Matrix, ¿no? La saga de la película Matrix, las películas, ¿no? Totalmente, vamos, o sea, inteligencia artificial que necesita alimentarse de energía humana. O sea, que la ficción, por un lado, nos está contando también una posible realidad, si no una realidad, ¿no? Bueno, pues todos los pasos que dan, los dan con nuestro consentimiento, Felipe, todos. Luego, no son tan poderosos. Necesitan nuestro consentimiento continuamente. Algo hay ahí en profundo, ¿de acuerdo? O sea, no pueden hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran y punto. Porque tiene consecuencias, entiendo yo. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, fíjate la diferencia en cuanto a responsabilidad individual, que es tener la convicción de querer tener consciencia de lo que está pasando realmente, o por el contrario, no tenerla. A nivel trascendental, a nivel de inconsciente colectivo, lo que pueda ocurrir de manera inmediata en nuestras vidas cotidianas con respecto a esas pequeñas decisiones que hacemos cada día, ¿no? Sí, vamos, lo que estás comentando es que estas jerarquías son conscientes, tienen de que hay unas reglas universales, unas leyes que se deben de cumplir. Entonces, A veces
yo creo que entiendo que a veces no las cumple, pero han visto las consecuencias. Han visto. Entonces, ahora estamos viendo que cada pasito que nos van ganando con respecto a nuestras libertades y derechos humanos internacionales, inalienables, sin aliens, cada pasito que estamos cediendo lo estamos consintiendo. Nos estamos consintiendo que nos ganen pasitos, porque nos generan terror, nos generan miedo y nosotros estamos participando y colaborando con ese miedo, con ese terror. Por lo tanto, las consecuencias de nuestros actos y nuestras creencias son las que nosotros estamos consintiendo y favoreciendo, no las que estos seres tienen la misión muy clara, seres o entidades o lo que sea, tienen la misión muy clara. Generar inconsciencia, manipulación, control, sometimiento. Y nosotros podemos revertir ese proceso o seguir por donde nos digan. Sí, y revertir ese proceso consiste básicamente en tomar conciencia de cuál es la realidad, ¿no? Ser cada día más conscientes, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, una de las conclusiones que también a través del trabajo de la hipnosis regresiva que he adquirido es que ¿por qué no reciben la energía directamente de nuestra parte singular? Porque se queman, porque mueren, porque no la soportan, porque tienen una estructura biológica, a pesar de que son entidades con inteligencia artificial, tienen una estructura biológica que no soporta la luz de manera directa. Muy, muy interesante eso. Entonces, por lo tanto, seríamos como una especie, Felipe, de leones domados, ¿vale? Donde vienen a coger su alimento, pero con mucho cuidado, por si acaso despertamos. Ya. Interesante este ejemplo que has puesto. O sea, que es darnos cuenta de que somos leones. Domados. Domados, pero que un león domado también si quiere puede pegarte un zarpazo, vamos, o sea, Pero tiene que ser consciente de que es león. claro. Y tiene que ser consciente de que está siendo domado. Y tiene que ser consciente de que fuera de la jaula hay un mundo muy interesante por recorrer. Y que la libertad es algo que puede adquirir, pero se la tiene que ganar. Es respecto a esto del tema de la matriz, eh, o sea, que eso, lo que estamos hablando antes, las leyes que ellos saben y conocen muy bien, que ocultan para que no las conozcamos, porque si no estaríamos en igualdad de condiciones, ¿no? En su juego. Sin embargo, ahí también me entra una paradoja. Yo no sé si esas leyes implican que no nos pueden decir cuáles son las leyes. O sea, yo creo que no las tienen que decir, creo que sí. Entonces, que si no las han estado diciendo, lo que pasa es que las desconocemos. Es posible que nos las digan mediante lo que se llama el primado negativo, es decir, mediante la ficción, películas, series, cuentos, historias, y ahí creemos que son cosas increíbles porque es una película. Pero, sin embargo, es la realidad, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo en eso? Totalmente, totalmente. Ellos tienen la obligación de mostrarnos hasta el camino de salida para no romper el libre albedrío, ¿no? Y que nosotros seamos los que con nuestras decisiones conduzcamos nuestro destino, ¿no? Un destino que tiene como para mí dos vertientes, una particular o individual y otra colectiva. El proceso al final es individual, siempre es individual. Y más ahora en la situación en la que nos encontramos, donde dice la tele que hay carencia de papel higiénico y va todo el mundo en masa a comprar papel, ¿no? Entonces, ojalá que pues todo el mundo dijera, anda ya, ¿no? Vete a la mierda, voy a comprar el papel. Bueno, pues esto no ocurrió. La gente compró papel. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que al final es un proceso donde podemos ayudarnos, pero finalmente es algo muy, muy, muy individual. Individual en el sentido de mirarnos a nosotros y conocernos, ¿no? Conocernos para poder jugar en esa liga también, ¿no? Digamos.
Claro, es una decisión. Ujú. Una decisión que puede tener ciertos grados de fortaleza y de arraigo o debilidad. Entonces, cuando tú quieres ser consciente de manera sincera y profunda desde tu corazón, te aseguro que te haces consciente. Ujú. Yo creo que la forma donde se evidencia la conexión con tu aspecto más sutil dentro de tu parte subliminal es el sentimiento. Ujú. Y ahí no entran los pensamientos y no entran las emociones. Eso es cuarta dimensión. El sentimiento es eh, lo que evidencia que tienes una conexión con tu verdadera esencia. Ujú. Y el sentimiento está aquí, en el corazón. Pero que científicamente se ha demostrado también que hay conexiones neuronales en el corazón. Eso no es algo que digamos, es que siento con el corazón, también nos venden el enamoramiento, las películas, estas cosas como el corazón es de un poco incluso moñas, ¿no? Pero no, es de una importancia mucho más elevada incluso que la que tiene el cerebro, las conexiones, el campo electromagnético que emite es muy amplio, ¿no? El más amplio, el que te da el que te da la verdadera protección, el que te da la verdadera conciencia, el que te da los pasos a dar a continuación en tu propia vida, el que te dice si comer unas lentejas o un pan con chorizo, es el sentir. Ujú, Entonces tienes que, si quieres ser consciente, tienes que buscar el sentimiento ujú, y sostenerlo en el tiempo. Y la misma ciencia dice, no, nadie puede sostener el amor a lo largo del tiempo y tal y cual. Tiene una parte de razón esa teoría, porque al final, cuando sostienes tu aspecto luz, buscando con tu voluntariedad, con tu libre albedrío, sostener tu sentimiento, estás modificándote genéticamente también. Y llega un momento donde tu parte biológica no puede sostener más. Y llega un momento donde a lo mejor te tienes que despedir y marchar. Pero no pasa nada, es un cambio de camisa sí, eso es. y de lugar. Eso es. Y dentro de esta evolución de la especie humana, ¿en qué momento podemos estar ahora mismo? Pues en un momento que yo creo que es particularmente repetitivo, porque estas entidades que son inteligencia artificial tienden a repetir ciclos una y otra vez y hacen siempre prácticamente la misma historia, las mismas jugadas. Por ejemplo, si hablamos de lo que está ocurriendo ahora, pues te vas a las otras pandemias y te das cuenta de que son exactamente, prácticamente las mismas jugadas, exactamente igual. No sé, fíjate también lo que te da a pensar con respecto a la memoria del ser humano, ¿no? ¿Cómo es posible que incluso todo lo que ha pasado anteriormente con respecto al tema de los virus, ¿no? El SARS, las vacas locas, la gripe aviar, gripe A, que fueron toda una serie de cuestiones, bueno, el SIDA incluso también, el VIH, que esto fue hace 40 años, Ujú, fueron todo una serie de, bueno, pues de películas de ciencia ficción que se vio en la televisión y que jamás pidieron perdón, pero que todo el mundo en el momento que profundiza un poco se da cuenta, ¿no? Enseguida. ¿Cómo es posible que algo ocurra en un momento, en un periodo determinado, donde todo el mundo se va a contagiar, todo el mundo se va a morir y de repente desaparezca de la realidad virtual que llamamos televisión, sigamos con nuestras vidas cotidianas y ahí no ha pasado nada. Nadie pide perdón, nadie se autojustifica, nadie... Y vuelven al cabo de un tiempo a volver a hacer la misma, ¿no? Pues esto, extrapólalo también a la situación cosmoecológica que estamos viendo en la actualidad, bajo mi punto de vista. Y bueno, ¿qué puedo contar, Felipe? ujú. ¿Qué puedo contar? Pues mira, yo ante esta situación, ante este cruce de caminos, lo que no quisiera generar es más miedo, ¿de acuerdo? Porque la gente tiene miedo, ya no hablemos de la muerte, ¿no? Que es un claro ejemplo donde qué poco trabajo tenemos y vamos a morir todo el mundo. Ujú.
Y te están diciendo los políticos o el gobierno que la única forma de vivir es morirte en vida. Ujú. Entonces, no tiene sentido elegir esa posibilidad. Yo para vivir, ¿cómo voy a morirme en vida? Es absurdo. ¿No? Sin embargo, bueno, pues la mayoría de la gente acoge, ¿no? Con, con supuesta responsabilidad esa determinación. Y bueno, y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, evidentemente, porque somos seres creadores generando un futuro o varios futuros a nivel cuántico. Y bueno, no importa tanto qué pueda ocurrir, lo que sí que importa son las determinaciones que cada uno haga en su vida cotidiana, con qué te alineas, con la consciencia, con la inconsciencia. ¿Quieres colaborar con el terror y con el miedo o quieres colaborar con el amor, con la luz, con la vida, en definitiva con la libertad, entendida como, como una forma, digamos, filosófica fundamental que está plasmada en los derechos humanos internacionales? Además, hablando de lo que son las leyes, fíjate si no lo cuentan, que tú lees los derechos humanos internacionales, que es la ley superior que rige en este planeta, muy por encima de lo que diga la Constitución, muy por encima de lo que diga el BOE, muy por encima de lo que diga un decreto regional, o muy por encima de lo que diga un reglamento de régimen interno de cualquier administración pública. Todas esas leyes, todas esas normativas que no son pro derechos internacionales humanos, son ilegales, todas. Pero aún así tienes la opción de libremente ir en contra de los derechos humanos internacionales, como ser creador que eres y como ser con libre albedrío que puedes elegir distintas posibilidades. Y puedes ser tan libre que hasta renuncias a tu libertad. A nivel más básico, no puedes, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de desplazamiento, libertad de trabajo, aunque te veas con la soga al cuello y bueno, pues y parece ser que no, que hay ciertas personas que bueno, que les parecen así responsables, ¿no? Bueno, ¿qué lo vamos a hacer, Felipe? Hay consecuencias. Nuestras decisiones, seguro, 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 y nuestros actos tienen consecuencias. Sí, estoy de acuerdo que tienen consecuencias y es momento de elegir un camino. Un camino. O sea, yo no creo que podemos. No valen las medias tintas. O sea, ahora creo que o eliges este o eliges el otro. Bueno, siempre es así, pero ahora más que nunca, ¿no? Eliges. Eliges la vida o eliges, pues, el miedo, ¿no? Es que no hay otra. Porque, claro, pasa es que quien elige el miedo, yo intento ponerme muchas veces también en el lugar del otro, ¿no? Y bueno, intento casi siempre. Y quien elige el camino del miedo, él en su interior también cree que está eligiendo la vida, porque le han convencido de que todo esto es por su bien, de que todas estas medidas son para salvar su vida y la de sus seres queridos. Y estas personas, también este colectivo que está ahí acatando todo esto y creyendo toda esta versión oficial, lo hace con pleno sentimiento de conciencia. O sea, esta gente, para ellos los inconscientes somos nosotros, que también estamos un poquito Por aquí supuesto. en una batalla, ¿no? Entre ellos que creen que nosotros somos los equivocados, los negacionistas que nos llaman, y, y nosotros que, venga, por favor, que no, que nos están tomando el pelo. Bueno, por mi parte, Felipe, que me digan lo que quieran. No me importa lo que piensen de mí, simplemente decirles pues a todos ellos que si necesitan una mano, que cuenten conmigo. Es lo único que puedo decir. Que hagan lo que creen que deben de hacer. Sí, a ver, ahí ya es lo que has comentado antes, ¿no? Es una elección individual, cada uno tenemos que elegir por dónde queremos ir y,
Y respetar también lo que cada uno haga. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. O sea, y en primer lugar respetarnos sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ese es eso es uno de los primeros pasos que tenemos que darnos, que dar, respetar. Sí. Y ya respecto a esta evolución en conciencia de la humanidad, ¿no? Eh, yo tengo una pequeña duda, que además lo estaba comentando esta mañana. Si ha habido humanidades pasadas que han tenido una conciencia muy elevada, que han sido, esa es una de las teorías también, bueno, se habla de Lemuria, la Atlántida, que eran humanos con una conciencia, pues eso, muy elevada. Y sin embargo, nuestra misión como humanos es evolucionar en conciencia. Quizás ahí yo entro un poquito en conflicto. Igual no es real que estuvieran tan evolucionados conscientemente si nuestra misión como humanidad es evolucionar. O, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia, teniendo en cuenta la historia real y no la oficialista, creo que en general hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero dentro de unos ciclos, ¿vale? O sea, igual que ahora hemos estado viendo que desde los años treinta y tantos, 1930 y tantos hasta ahora, hay una supuesta evolución tecnológica o de posibilidades de conexiones entre nosotros o de posibilidades de indagar, ¿no? Que esto yo creo que ha sido en ese sentido algo positivo para la humanidad. Ya hablaremos otro día del reggaetón y cosas así, pero sí que creo que nuestros avatares en civilizaciones anteriores, considero que favorecían, por así decirlo, mucho más el ensamblaje de lo que es nuestra parte singular, nuestra parte luz. Por lo tanto, eso ya implica que las decisiones que uno establece en sus vidas puede establecer mucho mejor las consecuencias que en sí entrañan. Y tu grado de conciencia por genética es muchísimo mayor. Y ahora tengo la sensación, Felipe, de que hemos evolucionado en ese sentido, de que cada vez la inconsciencia ha ido ganando peso y cada vez ese aspecto luz cada vez es más reducido, ¿no? Y bueno, pues algo habremos hecho mal, que estamos en esta situación. Y algo podremos hacer para procurar salir de ahí, ¿no? Ya. Claro, es esa duda que tengo, ¿no? ¿Por qué esa involución si nuestro objetivo como seres humanos es crecer, es ir a más, ¿no? O ahí me viene una pequeña respuesta que sí, esa parte involutiva puede ser parte también a su vez del proceso evolutivo. Es decir, que puedan ser impulsos, ¿no? Formas de decir, tenéis que evolucionar y a veces hay que involucionar para evolucionar. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te entiendo. Es que eso es muy complejo, porque yo creo que eso es más particular. Como te dije antes, yo con los 19 años sentí la imperiosa necesidad de búsqueda y de saber quién soy, de saber qué hago aquí, dónde estoy y todo esto, ¿no? Y hasta que no me pregunté realmente quién podría generar la inconsciencia y me puse a indagar todo esto, me metí en multitud de follones y de historias, ¿no? Que bueno, ahora estoy intentando de alguna forma revertir todos esos procesos donde yo generé supuesto grado de conciencia, pero en contra de la conciencia, porque creía en ideologías eran trampas. Y uno de los claros ejemplos es el evolucionismo. Yo hice conferencias creyendo que veníamos del mono, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto ahora dándole un par de vueltas, ¿no? Viendo y revisando
esa información científica no me voy a callar. Voy a procurar decir lo que considero que está más alineado con la verdad. Y es que en realidad, posiblemente y seguramente la verdad nos hará libres. Sí, la verdad nos hará libres. Entonces ahí hay que estar en esa búsqueda constante, ¿no? De la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos buscando y buscando. Y dentro de esa búsqueda, por lo menos para... Yo no sé si ha sido un vídeo de tu canal o en tu web, ahí hablas un poco de todo lo que es el tema este de la Agenda 2030 y todo esto, ¿no? Que me gustaría que compartiéramos un poquito sobre ese tema. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a hacer un puente para que la gente lo pueda entender, ¿vale? Y hasta si lo ve mi madre o mi padre, pues lo puedan entender. ¿Y qué estamos viendo hoy en día con todo esto que está ocurriendo? Estamos viendo que hay un gobierno internacional, realmente, que dirigen a todos los gobiernos mundiales prácticamente, ¿no? Siempre hay matices, siempre hay entre lo negro y lo blanco hay matices, pero prácticamente todos están en el mismo rollo, incluso las oposiciones y tal. Bueno, pues algo que ya sabíamos, ¿no? Yo creo que los gobiernos están, los que vemos en la televisión son actores que, bueno, pues solamente trabajan para las corporaciones que les pagan. Y esas corporaciones, a su vez, pertenecen a su vez a otras organizaciones que sabemos todos que trabajan pues, de manera, no sé si ocultista o, como ellos dicen, de forma discreta, pero que están ahí y son comprobables. ¿De acuerdo? Si hablamos de los jesuitas, por ejemplo, todo el mundo les conoce, ¿no? Y si hablamos de los masones, yo creo que también. Si hablamos de los del gorrito, no se puede decir su palabra concreta, pues también sabemos de ellos, ¿no? Entonces, ¿quién los dirige? ¿Qué más da? ¿Qué más da quién los dirige? No importa. Lo que importa es saber qué quieren, ¿vale? Y lo que quieren, ya lo he dicho anteriormente. Yo no sé si tanto, creo que tengo la sensación de que un poco que haya una reducción de la población mundial es posible, pero sin embargo los planes no les están saliendo bien. Enfermarnos lo tengo clarísimo. Clarísimo, clarísimo, con la industria farmacológica por bandera, ¿no? Que es simplemente una forma de generar drogadictos socialmente admitidos, ¿no? No curan. La farmacia apenas cura nada. Esto lo sabe todo ser humano, ¿no? No me estoy inventando nada. Te lo dicen, son asintomáticos o paliativos. Te quitan los síntomas, no las causas, o palían los síntomas, no las causas, no te están sanando nada. Los efectos secundarios vienen en cualquier prospecto, no hace falta tampoco ser muy listo, léete un poquito el prospecto, ¿no? Por lo menos. Ahora, aún así sabiendo esto, ¿te vas a tomar la pastilla porque te duele algo? ¿Me explico? Y ahí está el acto de ser consciente, primero, de que eso no es bueno, de que es droga, de que te genera efectos secundarios porque te está intoxicando y que te está generando una pseudoenfermedad. Pero como a ti te duele algo y no lo soportas, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Entonces, bueno, pues enfermarnos, bajarnos la vibración, o sea, fíjate que puedes ir a trabajar, puedes ir al colegio, puedes ir al metro, pero no te reúnas en familia o no bailes. Pues bajarnos la vibración, ¿no? Antes hablaba de que el amor es lo único que te salva. Van en contra, lógicamente, del amor y en contra de la luz y en contra de la verdad. Están generando inconsciencia, están generando manipulación, están generando sometimiento. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que nosotros les concedamos. Y no importa tanto que sea la Agenda 2030 ni que lo llamen ahora el nuevo orden mundial. Siempre han sido ellos, siempre. Lo que pasa es que hay ciclos.
Y ellos saben muy bien que cuando se les escapa una agenda determinada, en un momento determinado, en un ciclo concreto, porque no hemos consentido que eso ocurriera, las cosas se les complican, Felipe. Se les complica mucho. ¿Por qué? Porque se les ve el plumero. Entonces, esto es un mensaje de esperanza para todo el mundo que ya vaya siendo consciente de todo esto. Se les ve el plumero mucho. Sí, Esto es vamos. muy bueno. Yo creo que no es que se les vea plumero, es que lo están poniendo en evidencia, vamos. Es que yo no lo había visto, no se les había visto tan claramente sus intenciones en la vida. O sea, las están mostrando y el que quiera verlo lo ve y el que no, pero no será porque no lo estén mostrando. O sea, hasta ahora sí que han disimulado un poco, ¿no? Pero es que ahora es ¡pum! Venga. Aquí te enseñan el escenario por completo, o sea, ves hasta las bambalinas y ves hasta la tramoya y lo ves todo, o sea, aquí no se ocultan nada, yo por lo menos, y a las claras, porque es que estamos en una situación además en la que ves claramente que te están tomando el pelo, o sea, yo ya por lo último que he oído de esta epidemióloga famosa, que tiene nombre de Flor, que dice que el veneno que te van a meter, que no, que tengas cuidado, que puedes seguir contagiando aunque te lo metas. O sea, es que dices, pero bueno, no nos damos cuenta de las tonterías y las mentiras que nos están diciendo. Lo ponen tan a huevo para que lo veamos que ahí también yo creo que es lo que has dicho antes, ¿no? Que dicen, nos tenéis que consentir, porque no será porque nos lo estamos diciendo. Totalmente. Así es, así es. Uh-huh. Para niños de parvulitos, ¿eh? Lo están poniendo para Sí, niños de parvulitos. sí, sí, Entonces, jamás. al final, sí, el libre albedrío se está dando, o sea, clarísimamente y, bueno, pues el que tenga tiempo y energía y dedicación para hacer un esfuerzo de discernimiento lo hará y quien no, pues generará una realidad distinta, ¿no? ¿Qué se Uh-huh. le va a hacer? Claro. Lo que pasa es que también nos están poniendo una realidad tan, digamos, increíble para mucha gente, ¿no? Porque así, aunque te lo estén mostrando y dices, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible lo que acabas de decir de que esta gente, su intención sea enfermarnos, cuando su trabajo y su objetivo, o sea, y su función es la de precisamente protegernos a nivel de salud. O sea, nadie, hay gente y yo entiendo, o sea, que entienda que cómo con una farmacia, o sea, la farmacia va a querer enfermarnos y que un medicamento sirva para enfermarnos. No puede ser. No puede ser, eso siempre ha sido para curar. Claro, salir de esa creencia es también complicado, ¿no? Para muchísima gente, hay que entenderlo también, ¿no? Tienes que pararte a pensar, ¿no? Y te lo están diciendo en los prospectos. Sí, sí, Ahora, vas a hacer el esfuerzo de leerlo más allá de tu creencia que te han programado en los medios de manipulación y en la publicidad sistemática o en los medios oficiales como en la escuela, ¿no? Donde hay un niño que tiene un problema y se le da una pastilla, vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? O se le lleva al hospital y lo primero que hacen es darte una pastilla, ¿no? Tienes que hacer ese pequeño esfuerzo para todo. Cuando te hablan del evolucionismo y das por hecho de que es así, ahí está el problema. uh-huh. Y cuando te hablan de, no sé, de que unos dioses vinieron y cogieron la costilla del hombre, ¿no? Y hicieron a la mujer y tal, bueno, dar una vuelta, ¿no? ¿Qué puede haber de real en eso y también qué intenciones puede haber detrás de eso, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? Y si al final llegas a que no es que es dogma de fe, pero en todo, en la ciencia también, pues el siguiente trabajo es erradicar esa creencia, esa ideología que te está limitando, que te está haciendo mal, para de momento dejar un hueco o un vacío que ya rellenarás, ¿no? Investigando la verdad. Pero de momento es muy importante hacer
ese esfuerzo de eliminar creencias erróneas. Desde el punto de vista de la consciencia, ojo, que quien no la quiera, pues va a dar igual. Sí, eso es eliminar muchas creencias, pero implica mucha renuncia también eso, ¿no? Implica mucha renuncia y dar un paso hacia cosas que también para quien no está en este mundo y todavía se está agarrando un poco a lo que el sistema le ofrece, puede pensar que lo que hemos hablado antes, ¿no? Que somos nosotros los equivocados. O sea, no, la ciencia oficial es la verdadera y tú estás creyendo cosas de brujos, pues eso, de ¿Qué problema hay? curanderos No hay ningún y problema. cosas así, ¿no? No hay O ningún sea, problema, quiero Felipe. decirte que la alternativa... Precisamente que cuando alguien simplemente se plantea los fundamentos de teorías como muy arraigadas, paradigmas muy arraigados en la ciencia, lógicamente filosofías religiosas o de la nueva era, y revisa los fundamentos en teoría y práctica, ¿qué es lo primero que le va a suceder? Lo primero que le va a suceder es que va a generar un rechazo social y esa persona va a tender a ser apedreada. Bueno, porque el mismo sistema tiene un mecanismo de autodefensa, ¿no? Por así decirlo, censurante de aquella persona que vaya en contra del mismo sistema. Y esto te lo muestra en la película Matrix, ¿no? Que son los, ¿cómo se llaman? Los La agentes gente, Smith. la gente Smith, sí. Agentes Smith que cuando ve a alguno despertar, pues lo que hace es ir a por él, ¿no? Perseguirle, porque pone en peligro el sistema entero. Y esto está en el inconsciente como una programación, ¿vale? Es decir, con cuestiones como cómicas, se van burlando de aquellas personas que se pueden cuestionar cosas que todo el mundo da por hecho, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ya hoy mucha gente sabe que la NASA miente y que hay que poner en duda si realmente se fue a la Luna o no, y si se fue, eso que mostraron por televisión a todo el mundo, si fue grabado en un estudio de cine con Stanley Kubrick como director, ¿no? Bueno, esto simplemente generar o plantear que esto pudo haber sido así, en muchos dibujos animados, en muchas series televisivas, si alguien lo plantea, se burlan de él, se ríen de él, vaya un gilipollas, se ha vuelto loco, ¿no? Ha perdido el juicio. Y entonces te van programando, ¿no? Al inconsciente le van programando para que al final seas apedreado. Pero por otro lado, cuando tú eres apedreado y haces una reflexión profunda y sigues y continúas a pesar de ello, ¿qué te están dando? Pues un crecimiento personal a prueba de bombas, a pruebas de piedras. Te están dando una fortaleza que no te lo podrían dar de otra manera, ¿no? Y te están dando la posibilidad bueno, de ser tú mismo independientemente de la opinión generalizada, que es al final una de las llaves principales. De hecho, hablan de la prehistoria del ser humano, que yo creo que también es una especie de burla a los seres que han buscado, bueno, pues otros sistemas paralelos al que hubiese oficialista, ¿no? El jerarquizado, donde tienes que trabajar toda la vida para tener una casa y tal, ¿no? Y prácticamente te digan lo que tienes que hacer en cada momento, cuándo celebrar las fiestas, cuándo respirar o cuándo no, en fin, todo ese tipo de historias que ya sabemos, pero siempre paralelamente ha existido esta otra posibilidad, ¿no? Y siempre se ha permitido esta posibilidad, porque somos libres más de lo que creemos. Y ahora, pues lo que pasa es que tú y yo lo estamos descubriendo. Yo también estoy dando ese paso y estoy viendo esa gente que ya estaba allí. Esas personas que ya llevan su proceso, su trabajo de adquisición de conciencia y por lo tanto de vibración pues muy distinta a lo que habitualmente podríamos conocer en lugares generalizados, grandes ciudades o pequeños pueblos, pero que al final pues pertenecen
pues más a culturas arraigadas en cuanto a la forma de pensar y actuar en lo que nos digan. Ujú. Bueno, no sé, Eso es Jaime. bueno, ¿no, Felipe? ¿Eh? ¿Cuál? Eso es bueno. Yo creo que eso es muy bueno. Está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo y ahora más que nunca. Sí, sí, sí. Y creo que es posible, ¿no? Que también, pues sí, que está ocurriendo que sí, ya hay comunidades, ¿no? Hay comunidades alternativas desde hace muchísimos años que viven no al margen, sino paralelas a lo que es el sistema, ¿no? O sea, entonces, pero que eso puede potenciarse ahora muchísimo más, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí que ahora se está podemos llegar a que sean muy diferentes, porque hasta ahora sí asistían esas comunidades, pero eran como más aisladas. No sé si esto ahora puede crecer. Es lo Sí, que... yo creo que está ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo esa vuelta a la naturaleza, ese reencuentro con uno mismo, esa necesidad de salir de pues, un lugar que vive en el terror, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucha gente que siendo consciente lo está pasando realmente mal. Ujú. Sí, 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 pues sí, porque ahora mismo la ciudad la veo eso, lo que has dicho tú, ¿no? Son lugares de terror, ¿no? Son lugares de terror. Eh, ¿Crees que esto se le puede dar la vuelta? O sea, que hay un... O sea, quiero decirte, o ya va a coger un camino que es muy difícil que pueda rectificar. O sea, Nosotros siempre tenemos la sartén por el mango. Vamos a ser conscientes de que tenemos la sartén por el mango, vamos a dar la vuelta a la tortilla, no lo sé. El futuro nadie sabe, Felipe. Y yo siempre soy optimista, ujú, pero no sé qué pasará. Nadie sabe. ujú, Yo me preocuparía de lo mío, de mi camino, de la gente que tengo a mi alrededor, de las cosas cotidianas más básicas, más fundamentales, y luego ya veremos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ocurrir eso? Y en cualquier caso, el proceso es individual y eso, bueno, pues hay que respetarlo y ya está. Y no hay otra. Yo creo que en esta o en otras vidas hemos sido también colaboradores del terror, hemos buscado el poder y la jerarquía y hemos querido estar cuanto más arriba mejor y hemos querido manipular a los demás y hemos hecho cosas atroces. Por lo tanto, esa empatía es necesaria, esa empatía con uno mismo, en decir, bueno, me puedo equivocar una, dos, tres o cuatro veces, ¿por qué no? Lo importante al final es hacer tu propio proceso de comprensión de lo que realmente es más correcto para ti y para los tuyos. Hablas también ya igual para ir, si quieres vamos ya terminando ya como último punto. Eh, Esto del reseteo de las humanidades, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Es tan sencillo como pensar que cada vez que nacemos nos hacen un reseteo. Ujú, Cada vez que naces te quitan la memoria. Y a partir de ahí hay reseteos colectivos, donde tú duermes una noche y apareces al día siguiente, no sabemos dónde, no te acuerdas de nada. Y hay evidencias y pruebas por todos los lados de que ha ocurrido una catástrofe, pero no hay que darle mayor importancia. Hemos vivido muchos reseteos como seres que se encarnan una y otra vez y hemos vivido muchos reseteos, o este planeta ha vivido muchos reseteos y son eh, posibilidades cuánticas que se van dando en base a nuestros consentimientos, nuestros contratos, nuestros pactos,
nuestro libre albedrío. Sí, pero a nivel colectivo, ¿por qué se dan Es esos? posible, sí, ya sé ¿Cuáles? por dónde vas, es posible que se generen dos realidades. Es posible. Sí, las realidades que se están creando ya, Felipe, en la sociedad hay dos realidades, hay una fragmentación de la sociedad evidente, ¿no? Tú y yo conocemos a los que, bueno, nos llaman los negacionistas y tal, bueno, que escuchen lo que quieran y que digan lo que quieran, pero evidentemente ni tú ni yo vivimos en el miedo. Tú y yo estamos buscando querer aprender, tú y yo estamos buscando situaciones diferentes de las realidades del resto, ¿no? Y la fragmentación social está ahí clara y está dándose a niveles muy profundos de incluso parejas, de padres con hijos. Bueno, es impresionante hasta dónde llega esa fragmentación, ¿no? Y el dolor y lo que está sucediéndose para poder gestionar toda esa situación, ¿no? Que es en algunos casos súper compleja. Sé de amigos que siendo de nuestra forma de ver la situación, pues toda la gente de su alrededor le mira mal, no le entienden, le apedrean, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, y tienen miedo hasta él, ¿no? Entonces, imagínate qué situación. Bueno, pues esta situación que estamos viéndola todos, esa situación de fragmentación, es posible que genere finalmente dos realidades cuánticas en base a nuestras determinaciones en un futuro inmediato. O sea, que puede haber, digamos, dos mundos, o sea, a la vez conviviendo, pero eh, con, con, con relación o sin relación. Es decir, o sea, estas dos realidades van a poder de alguna manera convivir o va a ser físicamente tan real esa realidad paralela que va a elegir un sector de la población y tan real la otra que no se van a encontrar. Eso como De alguna forma, las sociedades donde los seres pueden convivir en cuanto a su grado de conciencia podrían también favorecer la posible intervención en mundos de conciencias inferiores. Pero no lo sé, Felipe. Ya estamos hablando de futuro y es que el futuro nunca no se sabe. Sí. Mm. Bueno, pero ahí estaríamos hablando de también en esto que te hablamos del reseteo colectivo. O sea, una parte de la sociedad, digamos, se resetea. Bueno, en las dos partes, ¿no? Lo que has dicho. Se resetea una a un formato y otra parte se resetea a un formato, ¿no? Que puedo entender. Correcto. Frecuencias distintas, muy diferentes, muy polarizadas, pueden generar dos realidades muy polarizadas. Una, entiendo yo, que donde la situación de sometimiento, de dictadura, de inconsciencia es brutal, casi insoportable y casi imposible de poder salir, porque ya, si ahora es muy complejo realmente la posibilidad de salir, pues imagínate ya una vuelta de tuerca con avatares con menor longevidad, con menor conexión luz, con mayor manipulación sobre los cerebros, bueno, sería pues, un enorme problema, entiendo yo. Pero de alguna forma también es una posibilidad. ¿Hay alguien que se apunte a esa fiesta? Pues a lo mejor lo hay. Yo no. ¿Tú, Felipe, te apuntas o No, no, yo tampoco. No, no, para nada. Para nada y espero que cuanto menos mejor porque, bueno, oye,
puede haber gente que le pueda gustar algo así, pero no, no lo sé. No. A nosotros está claro que no, y seguramente a quien haya llegado hasta este punto de la entrevista viendo el vídeo, seguramente tampoco, porque si lo ha estado viendo es porque le puede interesar vivir de una manera diferente, sin miedo, en libertad, con una salud auténtica, y no contaminada con tantas falsas creencias, ¿no? Como nos han contaminado durante milenios, ya, no vamos a decir siglos, sino No milenios. sabemos, No mucho tiempo. sabemos, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, pues no sé, Jaime, yo creo que podemos dejarlo aquí si quieres, y Perfecto. podemos encontrarnos en otra ocasión y hablar de más temas porque tienes mucho que compartir. ¿Mm? Muchas gracias, Eh, Felipe. Muy agradecido por la espontaneidad, ¿no? Porque se percibe como realmente pues, estás a gusto en esta situación y muchas gracias por facilitarme la posibilidad de compartir, ¿no? Compartir pues, muchos años de investigación. pues Pues seguro que nos volvemos a encontrar en otra ocasión, y hablamos de algún otro tema interesante. A mí, por ejemplo, el de la nutrición me parece de la alimentación me parece muy interesante. De todas formas, bueno, pondré en la descripción del vídeo, para quien lo esté viendo, pues enlaces a tu web y a tu canal, y podéis suscribiros al suyo, podéis suscribiros a este. Muchísimas gracias a todos por haber estado hasta este momento de la entrevista, hasta el final, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. muchas gracias. Un abrazo a todos. Un Chao, abrazo. chao. Chao, Felipe.